Coincido contigo, Andrealis. Estaba diciendo cuando tenía el micrófono muteado que espero estar pronunciando tu nombre de forma adecuada. Porque con ayuda de nuestro propósito podemos tener una idea más concreta de las opciones que debemos tomar para alcanzar el futuro deseado. Totalmente, ya la clase se terminó, me voy, mira. Pero totalmente, ¿por qué no? Hay un futuro por delante y más cuando este siglo está abriendo bastantes puertas. Eso es así. Voy a leer algunos. Andrea Paz, sí, toda persona debería tener un propósito, sentirse perdido o inútil es algo muy dañino. Sí, es algo muy dañino, pero es el primer paso si tomamos las decisiones correctas para poder encontrar ese propósito. Si nos queda tiempo al final, les cuento un poquito más de cómo fue ese tema de decidir cambiar de ingeniería a educación. Y va por ahí un poco, Andrea. Quizá esa sensación de malestar es la que te impulsa en algunos casos para tomar ciertas decisiones y ciertos caminos. El propósito nos anima y motiva a seguir adelante a pesar de las dificultades, totalmente. Eso lo decía Alexandra. Gabriela nos dice, sí, porque los propósitos te impulsan a lo que quieres. Te permiten soñar con un futuro a largo plazo y esforzarte por él. Totalmente. Totalmente, totalmente. Voy a leer al azar. Tener un propósito es lo que te impulsará a conseguir tus metas. Gracias, Matías. Kaina nos dice, pienso que sí es importante porque sin propósito estamos sin rumbo en la vida. Totalmente. Sigo bajando. María Victoria dice, considero que sí, sumamente importante, ya que con un buen propósito nos vamos creando una visión de lo que seremos en el futuro. Tal cual. Gracias a los propósitos de las personas hemos alcanzado avances en el conocimiento. Totalmente. Muchísimas gracias por compartir eso. Y sí, totalmente de acuerdo con todo lo que pude leer. Y sí, es vital porque en este siglo, y ya lo vamos a estar viendo en la clase, están pasando un montón de cosas. Una de ellas es que tenemos una pandemia que nos sorprendió en marzo, es decir, cuando declararon la cuarentena en nuestro país, pero ya había llegado a otras partes del mundo y bueno, nosotros como espectadores hemos dicho, bueno, hasta que no llegue aquí no voy a saber qué es lo que pasa, pero bueno, nos llegó y estamos hoy conversando en este programa de formación totalmente en formato en línea o en formato virtual, y es algo que quizá hace un año, por esta fecha, ni se nos hubiese pasado por la mente. Mejor dicho, este año, en enero, este año, el 10 de marzo, el 12 de marzo, no se nos hubiese pasado por la mente. Entonces, tener un propósito, y muy a pesar de las cosas que puedan seguir pasando en el futuro, de las cuales no tenemos ni remota idea, tener ese propósito nos va a permitir, como lo mencionaba hace un ratico uno de ustedes, ver más allá, tener claridad de a dónde quiero ir o de las cosas que quiero lograr y que quiero hacer y superar las dificultades que se puedan presentar. Entonces, bueno, ese propósito está representado en esta imagen, en esas botas que nos van a ayudar a caminar por esos senderos y superar los obstáculos. El morral es la experiencia, los conocimientos, los programas de formación que puedan ir haciendo, los aprendizajes que puedan acumular y que puedan desarrollar a medida que siguen creciendo. Ese mapa que quizá es esa ruta que ustedes deciden plantearse el camino que les gustaría tomar, pero bueno, el mapa precisamente es si conseguimos vía que está obstruida o algo que nos impide el paso por ese camino, bueno, el mapa nos va a permitir quizá definir una ruta distinta para poder seguir avanzando, y la brújula, que es lo que yo quizá vinculo más con el tema del propósito, ese norte que nos ayuda a seguir la brújula, es el que nos va a indicar, mira, tengo el mapa, tengo todas estas cosas que dependen de mí, que me pertenecen, cómo puedo aprovechar ese entorno como se está presentando para seguir avanzando y creciendo. Entonces, ¿qué vamos a estar conversando hoy? Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a estar conversando hoy? Vamos a estar conversando del árbol de la vida, que es una herramienta diseñada por Área Índigo hace un tiempito para hablar de estos temas de propósito de vida y de
proyecto de vida, vamos a hablar un poquito del contexto, ¿sí? Ustedes lo mencionaban y lo he dicho en varias oportunidades, la cuarentena, no sé qué, el siglo XXI, hablar un poquito de ese contexto o de qué dicen las personas que hablan de la sociología, de la tecnología, de lo que ha pasado en este, es decir, en lo que va de siglo y de lo que se espera para lo que queda de este siglo, a nivel social, a nivel sí, a nivel global, que puede estar sucediendo, y bueno, porque es necesario que nosotros tengamos un propósito que tome en cuenta esas cosas que están pasando y que están por suceder para poder adaptarnos y mantenernos en el juego, como les decía hace un rato. Y por último, una herramienta que descubrí este año, que ya tiene un tiempito por allí, y les voy a dar como más detalles cuando estemos avanzando, pero es una herramienta que nos ayuda también a profundizar muchísimo más, a reflexionar muchísimo más en este tema del propósito de vida. Y bueno, se las quise compartir para que, bueno, la puedan aprovechar en este camino que les queda en el programa y, bueno, en el resto de su vida con propósito. Continuamos. El árbol de la vida. Como les decía, es una herramienta que diseñamos en Área Índigo y el árbol de la vida tiene, digamos, una herencia ancestral de las tribus celtas que, digamos, los druidas, que eran los chamanes o los sabios de estas tribus, contaban o decían que el árbol de la vida tiene estoy buscando un nombre de una palabra muy difícil, bueno, tiene la característica de que nos permite conectar nuestro presente con nuestro futuro y nuestro pasado, que son nuestros ancestros, es decir, nuestros antepasados, las personas que estuvieron antes de nosotros en esas tribus, las personas que están hoy en el presente de esa tribu y las personas que van a seguir manteniendo su legado, ¿verdad? Y eran tan importantes estos árboles que incluso en épocas de guerra entre estas tribus, los árboles no se tocaban. Sí, era un elemento o es un elemento sagrado para estas tribus. Y bueno, con un principio similar decidimos adaptarlo a la filosofía de Área Índigo para hablar del propósito de vida. Y esto se divide tal cual en tres áreas, como está allí planteado el árbol, que es la copa del árbol, ¿sí? Allí donde están los frutos, las hojas, las ramas, donde se pueden parar los animalitos, las aves. Luego podemos diferenciar el tronco de ese árbol, que está en el centro. Allí podemos ver cómo se diferencia de la parte superior o de la copa. Y en tercer lugar tenemos las raíces. Ya vamos a conversar qué es cada una. Y bueno, vamos a tener un reto o una actividad al finalizar toda esta sesión, que van a tener algunos parámetros, sí, desde más ciudadanos para cumplir con ese reto y que está alineado a conversar o a plasmar en este árbol estas tres cositas. Sin más preámbulos, voy a ir avanzando en cada una de ellas para que podamos tener claridad en torno a qué reflexiones o en torno a qué preguntas deberíamos ir respondiendo en cada una de las áreas del árbol. La copa del árbol nos invita a hablar de la proyección, ¿sí? Esta proyección que hicimos hace unos minutos, tengo que cambiar la pregunta del árbol de vida, cambiar con nosotros. Tengo una pregunta, ¿el árbol de vida puede cambiar con nosotros? Sí, Andrea, el árbol de vida no es estático, nuestro propósito no es único y tampoco es estático. Se los voy a hablar, lo voy a profundizar cuando hablemos un poquito de la herramienta MTP Canvas o propósito de transformación masiva, que es la herramienta que vamos a hablar al final y vamos a conversar un poquito en profundidad de ese tema que estás preguntando. ¿Vale? Entonces, la proyección, como ese viaje que hicimos a 5 años en el futuro, o si pudiésemos hacer un viaje a 10 años o a 1 año, es ver cómo nos gustaría que fuese esa copa de nuestro árbol, perdón. Qué frutos nos gustaría que tuviese, si estuviésemos hablando propiamente de un árbol como tal, cuáles son los frutos, qué cosas nos gustaría ver allí, colores de las ramas, colores de las hojas, formas, etc. Y eso se traduce en tal cual, metas, objetivos, cosas que nos gustaría tener, estatus que nos gustaría lograr y alcanzar en cierta profesión o en cierta área del conocimiento. Y bueno, les comparto mi copa del árbol.
en la copa de mi árbol tengo estas cosas que están muy vinculadas a la educación. Hace 5 años quizás fue la primera vez que Ángel se planteó esto de un propósito de vida. Y bueno, esta copa del árbol ha ido evolucionando poco a poco. En la parte superior tengo que me gustaría ser recordado por formar triunfadores. Ese es como el legado o uno de los legados que me gustaría dejar. Eso fue una de las primeras cosas que plasmé o que pensé en mi primer árbol de la vida hace 5 años y lo confirmo hoy compartiendo este espacio con ustedes. A mí me gustaría tener una productora de talentos, es decir, acompañar en el desarrollo de un talento de los jóvenes en distintas áreas, puede ser música, baile, canto, etcétera, etcétera. Y bueno, que los ayude a impulsar sus carreras y a posicionarse en el área en la que ellos tengan ese talento. Me gustaría también tener un consultorio de orientación vocacional y profesional, tener la posibilidad de conversar con personas que les gustaría enfocarse en diseñar y en crear ese futuro. Y bueno, la orientación vocacional considero que es un elemento necesario en las edades entre 15 y 18 años al menos, quizás hasta los 20, para el momento en el que estamos tomando decisiones bastante importantes. Y bueno, en nuestro país no hay una política pública de orientación vocacional como sí hay en otros países y considero que puedo hacer y me gustaría hacer un aporte en ese sentido. Algo random, me gustaría aprender a tocar timbales, me gustó muchísimo la salsa, me gustaría aprender a tocar timbales. Quiero ser recordado como un educador que ayuda a reinventar la educación. Eh, También me gustaría viajar por el mundo y son algunos de los elementos. ¿Qué otras cosas pudiesen plantear allí? Bueno, me gustaría tener una fundación llamada Asociación Venezolana de Educación Experiencial para traer muchísimas investigaciones y experiencias en torno a la educación experiencial que está sucediendo en América Latina y en otras regiones del mundo. ¿Qué otras cosas pudiesen hacer allí o reflexionar allí? ¿Qué cosas les gustaría tener? Si quisieran poner, si tienen, no sé, un carro predilecto y que con ciertos detalles pueden colocarlo allí. Si tienen una casa con ciertas características, colocarlo allí. Si tienen en su cabeza, cómo les gustaría que fuese su familia, cuántos hijos, en qué lugar les gustaría vivir. Es decir, esa proyección de ese viaje que hicimos a 5 años en el futuro, con todas las cosas que les quieran agregar, las pueden colocar o deberían colocarlas en la copa de su árbol, que hace referencia a la proyección a ese futuro que nos gustaría alcanzar o tener. ¿Vale? Si esta clase la van a tener disponible, van a tener también unas instrucciones como bien precisas para hacer el reto. Si tienen alguna duda, pueden estar pendiente del chat, así como Andrea escribió. Y por el momento voy a pasar a la siguiente. En general es todo lo que quiero. Sí, no sé cómo se pronuncia tu nombre, pero sí, Kylie, alguien que me ayude. Perdón. Sí, todo lo que quieres en ese futuro. ¿Vale? Absolutamente todo lo que puedas colocar allí. Si tienen que hacer otros viajes como el que hicimos al principio de la sesión, háganlos con toda la confianza y con toda la calma. Kylie se pronuncia. Gracias. Vamos a ir a la parte de las raíces. Ajá. El árbol de la vida tiene una particularidad que no se llena copa del árbol, tronco y raíces, ¿sí? Sino que vamos primero a la copa del árbol, luego vamos a las raíces de ese árbol, que ya las vamos a conocer un poco más, y por último el tronco. Y también les voy a explicar cuando hablemos del tronco por qué el tronco va de último. Vamos a ir a la copa con la proyección a futuro, luego vamos a ir a las raíces, hablamos de reconocimiento y valoración, que tienen que ver con ese pasado y con ese presente, es decir, las cosas que hemos hecho, los hábitos que hoy tenemos, las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, están haciendo el programa de formación de Haz lo que eres, algunos estarán estudiando 5º año, otros estarán haciendo un propedéutico y cualquier otra cantidad de actividades, o estarán ya en su primer año de universidad o en su primer semestre. Entonces, todas las cosas que están haciendo hoy, y la invitación es tal cual, a reconocer qué cosas he hecho, cosas estoy haciendo, y a valorar en qué medida todo eso que he hecho y todo eso que estoy haciendo me permite encaminar o construir ese futuro que coloqué en la copa de mi árbol, ¿vale? Entonces yo les voy a comentar un poquito de lo que tengo hoy en mis raíces, algunas de las cosas que tengo planteadas allí,
para que puedan ver el ejemplo. Lo clave es que esta clase va a estar grabada, la pueden volver a revisar con calma, y si les queda alguna duda, la pueden preguntar a Teresa, a José Miguel, al equipo de Más Ciudadanos, o me pueden escribir también por Instagram y les responderé. Entonces, ¿qué coloqué yo acá en la raíz de mi árbol, en las raíces de mi árbol? Coloqué que, perdón, soy facilitador desde hace 8 años, se los comentaba, soy licenciado en educación, terminé mi carrera o mi carga académica en enero de este año, y bueno, en un mes, si Dios quiere, me entregan mi título. Además, tengo muchos aliados que creen en la educación, entre ellos está Más Ciudadanos, que se dedica también a la formación, a programas. También tengo otros aliados como Fundación Huellas de Bondad y Fundación Orbix, otros aliados como Gorbit Social Media, que son una empresa de marketing, pero también se encarga desde hace 6 años aproximadamente de formar en esas áreas, de brindar asesoría. Estoy en UCB, además soy socio en Área Índigo desde hace 5 años aproximadamente. Además, este año hicimos la Escuela de Facilitadores, ya les comenté que por allí hay 3 personas que fueron parte de ese programa y lo hicimos en alianza con Más Ciudadanos. Entonces, para mí, reinventar la educación significa contagiar a otras personas con esa idea de querer hacer la educación distinta, porque considero que solo no puedo hacerlo. Entonces, tener a personas que no piensan igual que yo necesariamente, pero sí consideran que pueden aportar un valor distinto desde la educación a la educación, me hace sentir que hacer un programa como la Escuela de Facilitadores, como el Bootcamp de Profesores Disruptivos, que lo hicimos también en este año, como un campamento digital para jóvenes, como otra cosa que también estamos preparando, que va a salir también en noviembre, dirigido a personas que se dedican a educar o que están interesados en educar. Son cosas que he venido haciendo y que quiero seguir haciendo para poder contribuir a esa copa o a ese propósito o a ese futuro que me planteo. ¿Vale? Entonces, luego de las raíces, vamos a la última parte del árbol, que es el tronco. Y les comentaba que el tronco queda de último porque es las cosas que ahora me falta hacer, ¿sí? La proyección tiene que ver con un tema a largo plazo, ¿sí? Muy lejos en el futuro, 5 años o más, las cosas que quiero ir cosechando, y las acciones o el tronco del árbol es lo que nos va a permitir que ese árbol esté sólido, se mantenga en pie, y son las acciones que vamos a ir haciendo, los hábitos que vamos a ir generando, las metas que vamos a ir alcanzando a corto y mediano plazo para poder alcanzar esa copa del árbol, ¿vale? Entonces ya hice la proyección a futuro, valoré mi presente, reconocí las cosas que he hecho, las cosas que quizá debo empezar a hacer, y en el tronco las empiezo a hacer. Entonces, acciones concretas, cosas que tengo que ir realizando, porque son una especie de requisito para lograr la copa de mi árbol en el futuro. ¿Sí? Entonces, por acá les comparto un poco el tronco de ese árbol que yo definí. Entonces, varias de las cosas que quiero hacer. Uno, me gustaría hacer un posgrado en perspectiva estratégica. Existe en Latinoamérica y también en Europa y en Estados Unidos. Posgrado en perspectiva estratégica, que es cómo tener una maestría en cuáles son las herramientas que tengo, los recursos que tengo para diseñar y pensar ese futuro de una forma estratégica. Me gustaría también tener una certificación en educación experiencial, una certificación internacional. Digamos que todo el trabajo que he venido haciendo está avalado por un equipo de psicólogas de la Universidad Simón Bolívar. Sin embargo, para tener una proyección o un alcance más amplio, me gustaría tener esa certificación a nivel internacional. Consolidar el proyecto que les hablé hace un ratico, que se llama Prospectiva y que tiene esta idea que ya les mencioné, y lo vamos a reforzar en un ejercicio que vamos a hacer más adelante. Tengo que generar nuevas alianzas, me gustaría hacer un posgrado también en orientación vocacional y profesional en ambas áreas, perdón. Tengo que graduarme, ya pronto voy a poder quitar esa acción de allí porque va a suceder en un mes, y dar clases. ¿Sí? Dar clases me gustaría, aparte de compartir con ustedes este tipo de sesiones donde hablo de proyecto de vida, me gustaría dar clases en la universidad. Porque bueno, me gusta muchísimo el público de adolescentes y adultos,
bueno, podemos dialogar y podemos tener unas reflexiones bastante profundas y bastante aterrizadas como las que ustedes han podido compartir en el chat. Sí, vamos a compartir el link de la presentación. Y bueno, van a poder revisarla directo. Va a ser el link de Canva y van a poder revisarla así como la estamos pasando en este momento. Entonces, bueno, pensar, como les digo, en todas esas acciones que ustedes pueden ir realizando que les van a permitir ir avanzando hacia ese futuro. Andrea preguntaba, ¿este árbol evoluciona o cambia conmigo? Sí. Nosotros no somos quizá un objeto que ya lo imprimieron en 3D o lo hicieron de alguna forma y está allí y se queda así por el resto de su vida. Una quizá de las capacidades humanas es que constantemente tenemos la posibilidad de reinventarnos. Aprender es cambiar, entonces estamos constantemente cambiando. Y sí, si nosotros quisiéramos quitar algo de nuestro árbol en algún momento porque consideramos que ya no se ajusta a eso que yo quiero hacer, es válido y solo depende de ustedes tomar esa decisión. Se vale. Entonces, repasando lo que acabamos de hacer, hablamos de la proyección a futuro. Me gustaría ser recordado como un educador reconocido. Hoy estoy formándome, o me sigo formando como facilitador ya después de 8 años. También estoy dando clases. También voy a obtener mi título en Educación, Mención y Ciencias Pedagógicas. Y bueno, me toca hacer un montón de otras cosas para lograr eso. Entonces, cada uno de ustedes va a tener la oportunidad en este reto que van a conocer al final de la sesión, o sí, al final de la sesión, para reflexionar en torno a todos estos temas. ¿Por qué hablo del árbol de la vida antes de hablar del contexto para después hablar de propósito? Porque bueno, el árbol nos ayuda a reflexionar y a ir generando quizá ideas de todas esas cosas que nos gustaría hacer, y ahí calentando nuestro cerebro para hablar del contexto, ya que esto no lo tenía yo incluido en mi clase anterior y quizá pueda ser un poco loco lo que vamos a estar viendo ahorita, espero que no sea tan loco. Sin embargo, considero que hablemos de un proyecto de vida, que hablemos de un propósito de vida sin tener claridad del contexto, y el contexto en la actualidad no es solo nuestro entorno cercano, es decir, nuestra familia, el lugar donde nos desenvolvemos de forma cotidiana, o la escuela, o las organizaciones a las cuales pertenecemos, sino que tenemos la posibilidad, además, de conectarnos con el resto del mundo, a través de Zoom, a través de WhatsApp, de muchas otras plataformas. Y el contexto o las situaciones que se están viviendo en otros espacios también la estamos viendo nosotros ahorita. La pandemia que empezó, que inició en China con un brote de coronavirus en Wuhan, creo que es el lugar, hoy nos tiene todos en nuestras casas compartiendo por este espacio. Y lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo. Ese contexto o esa característica de la pandemia es algo que nos afectó o que nos afecta a nivel global, de distintas maneras, en algunas muy similares y en otras quizá no tanto, pero estamos interconectados, hasta por la pandemia. Qué loco. Entonces, tener en cuenta todas las cosas que están pasando y las cosas que pueden suceder según la perspectiva sociológica y según la perspectiva tecnológica, nos van a ayudar a tomar decisiones de forma más consciente y más responsable respecto a las cosas que queremos hacer. Vale, entonces vamos a hablar un poquito del tema del contexto. Aquí sí surgen dudas, que voy a hablar de cosas medio locas. A mí me encanta la filosofía, aparte del tema de la futurología. Entonces, capaz hay alguna cosa por ahí medio loca. Contexto. Para empezar a hablar del contexto, me gustaría introducir un concepto que es la modernidad líquida. Ya les voy a decir quién creó este concepto. Pero este filósofo y además sociólogo, que a finales del siglo pasado, por allí en los años 80, él decía, chamo, las cosas están cambiando demasiado rápido, y esto me hace pensar en esta característica de los estados de la materia, ¿sí? Que tenemos sólido, líquido y gaseoso. En algún momento vimos química, nos guste o no, y podemos tener quizás alguna conciencia de lo que acabo de mencionar. El estado sólido, líquido y gaseoso
que son los estados de la materia, ¿sí? Los tres estados en los que puede estar algún elemento de la naturaleza. Y él decía, las cosas que están sucediendo cada vez más rápido en nuestras sociedades, en el mundo occidental, me hacen pensar que esto que estamos viviendo en este momento, en 1980, se parece a una modernidad líquida, cosas que cambian demasiado rápido es decir, la gente cambia demasiado rápido de idea, los objetivos, las metas se mueven, los planes, hay que estarlos modificando y cambiando, y es como un elemento que él decía, en el siglo XXI, esto va a seguir siendo así, ¿sí? Entonces, ¿qué características? Hablaba de fluidez, de cambio constante, y lo decía, en cierta medida el aprendizaje es un cambio, pero hace unos años, o hace más de 20 años, quizás pensábamos que predecir nuestro futuro era sencillo, es decir, dependiendo de en qué familia estuvieses o en qué época estuvieses antes de los años 80, podías definir exactamente qué iba a pasar con tu vida. O mejor dicho, había familias que definían o decidían exactamente el destino del futuro de sus hijos. ¿Sí? Le decían, mira, él nació en esta fecha, cuando tenga tal edad va a estarse formando en tal escuela o en tal instituto, en tal institución. Luego de eso va a poder estudiar esta otra cosa en la universidad y va a tener la posibilidad de investigar y va a descubrir, ¿sabes? Entonces era como algo demasiado lineal, y desde los 80, que fue en el momento en el que Sigmund Bauman, que es el científico, mejor dicho, enfocado en el mundo de la sociología, en el mundo del social y de la filosofía, empezó a pensar, mira, las cosas están cambiando rápido, las cosas están siendo más fluidas de lo que eran antes, tenemos que ser quizá un poco más flexibles, o las cosas se tornan flexibles por naturaleza, y despierta una capacidad de adaptación del ser humano que quizá no habíamos visto antes. Habíamos tenido quizá algunas revoluciones que desde la historia universal, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, son como cambios muy marcados en épocas bien puntuales, a pesar o aparte de esos eventos que eran como, que son, sí, bien importantes para nuestra historia, podíamos tener una linealidad casi constante en las cosas que iban sucediendo y los eventos que iban pasando a medida que pasaba el tiempo. Entonces él decía, mi pana, antes teníamos una sociedad sólida que en 50 años podía ser que no cambiase prácticamente nada, aunque sí, obviamente había algunos cambios quizá puntuales, pero no había una pandemia necesariamente que nos hiciera migrar al mundo digital de esta manera. Quizá el tema burocrático, y quizás es una de las cosas a las que hace mayor referencia Sigmund Bauman cuando habla de la sociedad sólida, es decir, anterior, es decir, el tema de derechos humanos, que costó muchísimo establecer los derechos humanos para todo el mundo, y que fuese reconocido, validado y defendido por cada uno de nosotros a nivel global, fue una lucha, ¿sí? El punto de vista burocrático, y quizá hay muchas cosas que nosotros heredamos hasta hoy de la burocracia de las organizaciones, que pasa de ser institucionalidad y de formalidad a trabas, a limitaciones. Entonces, es algunas de las cosas que menciona, y bueno, la mentalidad conservadora también es parte de esta sociedad. ¿Los demás me escuchan? Exacto, no había internet. Sí, perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Exacto, sí hubo pandemias, pero no había internet, totalmente. Gracias por ese comentario, Andrea. Entonces, Bauman, aquí había dos GIF, perdón que no se ven. El del medio, que estaba por acá, era agua, ¿sí? Era un GIF donde había como un lago moviéndose.
no quiero ser negativo, qué risa. Había un lago moviéndose y bueno, decía, pasamos de sólido a nuestra sociedad líquida. Y luego vino este otro sociólogo y filósofo, partiendo de estas ideas de Zygmunt Bauman, que las pensó a finales del siglo pasado, decía que, bueno, gracias a la tecnología, al Internet y a todas las cosas que todos los días vamos viendo, a la velocidad a la que nos estamos moviendo, a la velocidad a la que nos podemos comunicar, a diferencia de cuando enviaban cartas o llamaban en un solo teléfono, que era con este teléfono de ruedita. En algún momento lo llegué a ver y como que a tener un teléfono de esos en mis manos. Hoy es a través de estos dispositivos, no se ve, pero bueno, mi celular, a través de un celular o de una computadora o incluso de dispositivos mucho más pequeños. Él, haciendo esa reflexión, Alberto Rollo habla de que nuestra sociedad pasó de esa perspectiva de ser una sociedad líquida en ese momento y hoy podemos pensar en que es una sociedad gaseosa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una energía cinética muy alta, es decir, que se mueve de forma muy acelerada, mucho más acelerada que el líquido, y las interacciones son mucho más volátiles, es decir, más rápidas, más aceleradas, más impredecibles. Suena muy loco, es decir, no quiero que nos rompamos demasiado el coco. Les invito a que puedan buscar sobre Bauman para cultura general y sus planteamientos, que no solo él lo habla como modernidad líquida o la sociedad líquida en su momento, pero bueno, como esto se está vinculando o se vincula con el mundo de la educación, con el mundo del trabajo, incluso desde la perspectiva personal, cómo nos enfrentamos a esos cambios y cómo entendemos quizá esas cosas que todavía nos quedan de una sociedad sólida, el tema de la burocracia, el tema o algunos temas de una visión conservadora, que no consideran que sean buenos o malos, sino que existen y que tenemos que tener conciencia de que están allí y de cómo nos podemos relacionar o nos relacionamos con ellos, a este punto donde todo es inmediatez y bueno, queremos un like, queremos que nos respondan rápidamente cuando mandamos un mensaje y que no nos dejen en azul o en gris o muchas otras cosas que son parte de nuestro lenguaje cotidiano. Vale, entonces los invito a que puedan reflexionar y seguro cuando tengan la presentación en Classroom van a poder revisar o van a poder ver completamente los GIFs que están en la presentación. Y les traigo un meme, sí, allí les hablé un poquito de la perspectiva del mundo social, de la perspectiva sociológica, la perspectiva filosófica de lo que es el contexto en el siglo XXI. Y ahorita les quiero traer una que quizá puede ser más, se puede vincular muchísimo más con nosotros, que es una perspectiva desde la tecnología, ¿sí? Singularity University es una universidad que nació o fue desarrollada, creada por un israelí en Estados Unidos y que habla de fundamentalmente cómo la tecnología atraviesa hoy en día cada uno de los aspectos de nuestra vida. El trabajo, la educación, la salud, los negocios, lo social y muchos otros aspectos que pudiésemos enumerar, cómo la tecnología impactan y cómo podemos hacer que impacten de forma positiva cada uno de estos entornos, ¿sí? Pilas con eso. ¿Cómo podemos, a través de la tecnología, impactar de forma positiva en cada uno de estos entornos para reducir la pobreza, para mejorar los gobiernos o la transparencia en el ejercicio del poder, la institucionalidad y un montón de otras cosas? Esta universidad se ha encargado de hacer eventos, hay comunidades a nivel global enfocadas en promover esta visión. Es una visión que considero complementaria a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y bueno, como le digo, complementaria y cómo integrar toda esta visión humana que plantea la ONU, cómo se integra o cómo ya está integrada con la tecnología. De hecho, parte de mi iniciativa prospectiva está en cómo vincular tal cual este tema de pensar en el futuro, de pensar en una vocación o en una oportunidad de trabajo en un campo laboral, está atravesada principalmente por la tecnología, por cómo nos vamos a vincular en el futuro con el trabajo o mantenernos en el juego, que para mí mantenernos en el juego es, bueno, poder alcanzar esos objetivos, esas metas que nos planteamos, poder ser productivos también y bueno,
no entrar en depresión y quedarnos estacionados o estáticos por no saber cómo actuar frente a todas las cosas que están sucediendo. Este meme me gusta muchísimo para explicar esto de cómo la tecnología está afectando ya desde hace un tiempo nuestras vidas. Esta organización, si no estoy equivocado, surge en el 2016 aproximadamente y surge con un principio como el que vemos allí. Tenemos en el eje X tenemos el tiempo, ¿sí? En el eje X o la coordenada X tenemos el tiempo y en la coordenada Y tenemos el progreso, el desarrollo. Podemos quizá ponerle distintos adjetivos a ese eje que es, bueno, al final es esa proyección a futuro o las cosas que van a seguir o el porvenir, mejor dicho, de alguna manera. El tiempo que está en este sentido, en el sentido de la eje X y en el sentido Y, es las cosas que vamos a ir mejorando, desarrollando, alcanzando. Y acá hay un primer personaje muy cerca del origen, es decir, del punto cero, que está acá, y ese personaje dice que su vida es demasiado predecible. ¿Alguna vez se les ha ocurrido decir o pensar que su vida es aburrida, que ya ustedes saben todo lo que va a pasar, que van a estudiar hasta que pasen la materia o pasen el año y luego de eso van a ir a la universidad y muchas otras cosas? Y quizá en la sociedad sólida, mencionaba Zygmunt Bauman, y quizá un poco en la sociedad líquida que él mencionaba por allí en los años 80, muchas personas pensaban, y ahorita les hablaba un poco de eso, que su vida era muy predecible y que sabían exactamente en este punto, les señalo por acá, exactamente en dónde iban a estar en el futuro. ¿Sí? Ya ellos lo habían escrito en un papel, lo habían puesto como una meta, como un objetivo, y solo faltaba que pasara el tiempo y ellos iban a estar justo en ese punto que ellos habían trazado. En este caso, la representación es esa línea que es como varios guiones entrecortados. ¿Vale? Y en la realidad, y algo que nos pasó este año con la pandemia, o con la cuarentena, o con la pandemia y la cuarentena, es que realmente cuando hablamos de un factor exponencial o un factor sorpresa, que es de lo que se encarga Singularity University, es hablar de cómo creamos organizaciones exponenciales, cómo atendemos la educación desde un punto de vista exponencial, que solo lo que quiere decir es cómo generamos flexibilidad y adaptación para enfrentar los retos que se están presentando y que son reales además. Al final, esta personita, que nosotros pensamos que nuestro año era demasiado predecible, que este año yo me iba a graduar en julio y íbamos a hacer la escuela de facilitadores de forma presencial en la UCAP. Eso fue algo que conversamos en enero de este año, y que la escuela de facilitadores iba a terminar por allí en junio aproximadamente, donde íbamos a hacer un montón de actividades geniales, ¿verdad? Y bueno, después todos nosotros, estos somos nosotros, Aria Índigo y más ciudadanos conversando a finales de marzo, diciendo, chamo, no tenía ni idea de que esto podía pasar, de que esto podía venir. Y bueno, estamos conversando por acá hoy. La escuela de facilitadores ya sucedió, ahora estamos en Haz lo que eres. Y lo que debemos entender es que este factor de crecimiento exponencial, que es un crecimiento acelerado, que es un factor sorpresa, que es algo que no podemos medir a ciencia cierta, o al menos Ángel no tiene la posibilidad de medir exactamente qué es lo que va a suceder, pero bueno, hay una universidad de la singularidad que se encarga de predecir o de establecer posibles futuros en torno a todas las cosas que hemos venido conversando, la medicina o nuevas tecnologías o aplicaciones a partir de las tecnologías que hoy tenemos. Y bueno, es tener la claridad, señores, de que más de una vez nos va a seguir pasando esto, que vamos a decir, en diciembre yo quisiera estar haciendo tal y cual cosa como una meta, como un objetivo puntual, y puede que en algún momento tenga algo en el juego, algo en el entorno que diga, todavía no, ya va. Termines acá realmente y digas, chamo, no me esperaba esto, ¿vale? Entonces, con lo que les mencionaba hace un ratico, el tema de la inmediatez, las interacciones, la volatilidad o el cambio constante y acelerado, este tema de la tecnología también es parte fundamental o indispensable de nuestro presente, lo estamos viviendo, y de nuestro futuro. Crecimiento exponencial quiere decir que se duplica la velocidad de
procesamiento, es decir, en algunos casos, en el caso de las memorias, empezamos con una memoria de 512, ya tenemos incluso memorias en celular de 128 GB, que era lo que teníamos hace 10 años en una computadora, y así sucesivamente. Si lo vemos en esos casos que están al alcance de nuestra mano, en una computadora o un celular, así también está sucediendo, a pesar de que quizá no sea tan perceptible para nosotros, y más en la realidad venezolana. Son cosas que están sucediendo y de las cuales tenemos que ser conscientes para tomar decisiones sobre nuestro futuro. Entonces, como les digo, estas 4 láminas de contexto, o 3 láminas, ni siquiera sé exactamente cuántas son, no las ponía antes en mi clase porque no habíamos tenido una pandemia y quizás no había tomado conciencia de lo relevante que es todo esto para lo que va a ser nuestro futuro y lo que es nuestro presente. ¿Qué tal? Me encanta. ¿Tiene alguna duda? ¿Qué es la pandemia? Bueno, yo también la odio un poco, pero he decidido sacar cosas positivas. Para ver, no sé si dijeron algo más por acá. Andrea. Ay, claro, ya entendí. El que dijo que a principio de año que todo era predecible provocó la pandemia, es verdad. Y además el chino que se comió el murciélago en diciembre. Esos cursos, campamentos, programas de orientación vocacional, hay demasiado contenido y eso sí es algo a nuestro favor y puede estar quizá en nuestra contra, a nuestro favor, porque hay disponibilidad de contenidos, de espacios, de experiencias, desde YouTube hasta plataformas de universidades reconocidas, gratuitas, donde podemos aprender cosas que queramos aprender. Por ejemplo, yo empecé a hacer un curso hace unos meses del Instituto de Futuro, es decir, Instituto para el Futuro, que está en California, perdón, que está en California, fue fundado en el año 68 y se encarga de predecir o de desarrollar tecnologías, desarrollar marcos de referencia, desarrollar informes en torno a futuros posibles en distintos temas. Entonces, está ahí a la mano. Es importante también saber escoger qué vamos a leer, qué vamos a consumir, qué vamos a compartir, porque bueno, no todas las cosas que se ven por allí o que vemos por allí son desarrolladas con la mejor intención o desarrolladas con un rigor científico, bien sea en el área social o en el área de las ciencias puras, que realmente sean beneficiosos y nos aporten valor. Entonces, pendientes con eso. Eso, lado positivo forever. Para el tema del propósito, de hecho hay otras cosas que yo doy en un taller que monté de 3 sesiones, donde empezamos hablando de esto que hemos conversado hoy. También hablo es decir, cómo podemos gestionar desde un punto de vista positivo nuestras emociones, nuestras relaciones para poder lograr enfrentarnos a esta realidad que estamos teniendo. Y bueno, para 1 hora es muy corto, pero bueno, un montón de otras cosas que quizás les pudiese compartir o que pudiésemos conversar en otro espacio. Voy a avanzar. Pero bueno, les digo, Singularity University, googleen, está abierto al mundo, lo pueden conseguir. Pensamiento exponencial, liderazgo exponencial, educación exponencial, negocios exponenciales, organizaciones exponenciales. Y uno de mis objetivos, de mis visiones, es que Prospectiva se convierta en una organización exponencial, es decir, una organización de desarrollo social exponencial para trabajar todo el tema de la vocación, todo el tema de oportunidades para los jóvenes en este presente y este futuro que estamos viviendo. Y una frase de otro filósofo, Spencer, que dice, la libertad, según su visión, la libertad implica alcanzar un equilibrio entre nuestros deseos, nuestra imaginación y nuestra capacidad de acción. Mucho de lo que hemos venido hablando, incluso desde el viaje al futuro que hicimos al principio, en el que fuimos 5 años, ¿sí?, hacia adelante, y bueno, nos generó cierta movilización desde un punto de vista positivo, y otro quizá que no nos hizo sentir tan a gusto con eso que experimentamos. Eso lo hicimos con nuestra imaginación y con esa máquina del tiempo que les comenté, como yo la veo, que es más poderosa que las que no se han inventado aún. Esa imaginación,
hablamos de ello, esa imaginación se vincula estrechamente con lo que queremos, o ese viaje al futuro estuvo revelándonos, mostrándonos también una cara de cosas que nosotros deseamos, de cosas que nosotros queremos, cosas que nosotros quisiéramos para nuestro futuro, que queremos hacer, y lo que considero yo, desde mi perspectiva, lo que hace un programa como Haz lo que eres, lo que hace conversar y reflexionar en torno a un proyecto de vida o un propósito de vida, es buscar ese equilibrio entre eso que pensamos, eso que está en nuestra cabeza, y algunas veces lo sentimos en nuestro corazón, es generar mecanismos, generar habilidades, herramientas para tener capacidad de acción para lograr eso que nos planteamos, eso que deseamos, y que efectivamente desde la perspectiva de Spencer, y quizás relacionándolo con lo que estamos haciendo actualmente, nos ayude a ser libres de decidir, de lograr compartir eso que somos y que queremos ser con el resto del mundo. Entonces, les regalo esa frase también ahí, que es una locura, me encanta esa frase, sé que es muy loca, pero quería compartirla con ustedes. Yo le prometí a una muchacha que iba a poder decir su experiencia con el viaje al futuro en este momento. ¿Me pueden ayudar con eso? Puedes escribir por el chat para saber. Creo que era Andrea Liz y todo. Andrea Nelis. Mira, si era ella. Tere, porfa, apóyame con eso y disculpa. Ya vamos a la última parte de la sesión. Activo. Entonces, eso, me gustaría que te escuchamos y vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos No, perfectamente. Bueno, hola. Primero, para hablar de mi experiencia en la situación de imaginarme en 5 años más adelante. Bueno, yo me vi en un campo de golf por alguna extraña razón. Tenía una camisa blanca como una camiseta y un jean holgado. Me vi muy parecida a como soy ahorita. En realidad no me vi mucho cambio porque siento que no voy a cambiar mucho en el futuro físicamente. Había un ligero olor a pan, eso sí me di cuenta. Perdonen a mi perrito. Había mucha gente a mi alrededor, por alguna extraña razón. Siento que estaba como de vacaciones, como conociendo un lugar que me gustaba. Y realmente me sentía feliz, estaba en un lugar muy agradable. Sentí que fue una experiencia muy chévere. Realmente era algo que nunca había hecho en mi vida. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Casi empiezo a hablar otra vez con el micrófono bloqueado. Y eso es mi invitación, como les decía hace un ratico, desde hoy, si no lo habían hecho antes, si lo habían hecho antes, síganlo haciendo cada cierto tiempo. Si es la primera vez que lo hacen hoy, que se lo planteen cada cierto tiempo. Considero que así como podemos quizás recordar las cosas que ya sucedieron y evocarlas, también podemos de alguna manera mandarle mensajes a nuestro cerebro para que es decir, se alinee con nosotros y nos ayude a avanzar y a lograr esas cosas que queremos. Muchas veces no valoramos la herramienta que tenemos acá y nos dejamos llevar por la rutina, por el día a día, etcétera, etcétera, y no nos planteamos concientizar o pensar en ese futuro como lo estamos haciendo en este momento y lo van a seguir haciendo en el programa. Y bueno, por eso los felicito, siempre me doy el espacio de felicitarlos, porque cuando yo tenía su edad no estaba haciendo nada de esto que ustedes están haciendo hoy. Considero que tiene un valor increíble poder, es decir, poder compartir este espacio con ustedes, es decir, poder estar de este lado compartiendo esta visión que tengo después de todo este tiempo. Y también me parece importante que ustedes puedan aprovechar y sacar el máximo de esta experiencia. Propósito. Yo les puedo decir con mucha conciencia y claridad que empecé a vivir con propósito hace 5 años exactamente. Se los mencioné un poquito en mi presentación, pero quiero hacer como énfasis en ello.
Yo empecé a estudiar ingeniería en la Universidad Simón Bolívar hace bastante tiempo y en ese momento quizás las cosas que había hecho en el bachillerato no fueron más que la parte académica, es decir, estudiar matemática, estudiar física, química. No me gustaba demasiado el lenguaje en ese momento. Hoy considero que el lenguaje es una herramienta fundamental y es muy importante saber escribir bien, saber expresarte de forma adecuada, que la gente pueda entender lo que quieres decir realmente. Es indispensable, al igual que saber sumar. Y bueno, con esa quizá conciencia limitada de las opciones que tenía para ser profesional o para estudiar una carrera universitaria, bueno, teniendo en cuenta esas habilidades que desarrollé en el bachillerato, decidí estudiar ingeniería. Luego inicié en esa agrupación que les comentaba, se llama Grupo de Apoyo para el Desarrollo Estudiantil en la Universidad Simón Bolívar, y esta organización me regaló la posibilidad de conocer personas distintas todo el tiempo, porque todos los años hacíamos bienvenidas a los nuevos estudiantes de la universidad y al menos conocí a 300 personas en 2 semanas con las que tenía la oportunidad de compartir y era su facilitador en ese momento. También tenía la posibilidad de, como estudiante asesor, conocer personas que ya tenían tiempo en la universidad, que iban a nuestra sede o se encontraban con nosotros en algún momento para aclarar ciertas dudas de algún proceso burocrático de la universidad. También dentro de la agrupación, todos los años hacíamos admisión y conocía a personas nuevas. En clase también, en las distintas materias que logré ver, en los laboratorios, etcétera, etcétera, conocía a otras personas. En una agrupación, cuando hice Salsa Casino 1, conocí más personas. Cuando jugaba truco en los bonsai de la universidad, conocí a más personas. Cuando entré a jugar Ultimate en el equipo de la Simón Bolívar, conocí más personas. Gracias a eso viajé a Medellín. No voy a contar todos los detalles, pero lo que les quiero decir es que con cada persona, con cada espacio, con cada oportunidad, me daba cuenta que había otras cosas que no conocía. Otras cosas, o me enseñaba de mí algunas habilidades, o algunas, sí, algunas habilidades o algunos conocimientos que quizás no había concientizado que tenía y que podía aplicar, aprendizajes que podía compartir con otras personas. Y bueno, gracias a todas esas locuras que les comenté, en algún momento sentí que la ingeniería no era para nada una carrera en la que yo me veía como profesional, es decir, ejerciendo, bien sea en una oficina diseñando un proyecto, o bien sea en una planta haciendo mediciones, haciendo seguimiento de ciertas cosas. Y bueno, en el 2015, les puedo decir que fue en el 13 de marzo del 2015, concienticé que ya no era mi espacio en la Universidad Simón Bolívar y la ingeniería, y tomé la decisión de irme de allí. Y bueno, después de eso pasaron un montón de otras cosas, considero positivas, que me han ayudado a tener la conciencia de las cosas que les he venido compartiendo y me han permitido evolucionar todos los días, me han permitido tener conciencia de las cosas que quiero hacer y además hacerme responsable. Y quizá una cosa que no había hecho antes era asumir que no estaba en el espacio adecuado, era asumir que había otras posibilidades, asumir que, en este caso, la forma en la que quiero trascender es a través de la educación, a través de compartir con otras personas experiencias que les permitan crecer. Ya vamos a conocer un poquito más en detalle ese propósito y como con la herramienta que les traje, pero quería como comentarles eso. Puede que en algún momento no se sientan a gusto en el lugar en el que están, haciendo la cosa que están haciendo, y es muy importante que concienticen ese proceso o esos procesos, que traten de identificar exactamente qué es lo que nos hace sentir a gusto y puedan tomar decisiones claves importantes para poder avanzar, que al final es lo que espero que puedan hacer. Para hablar de propósito, les mencionaba que les traje una herramienta que se llama MTP Canvas o Propósito de Transformación Masiva, y esas son las siglas en inglés. Esta es una herramienta que se usa para la construcción de organizaciones exponenciales. Sí, como que la primera herramienta que se usa, la primera herramienta que se desarrolla, que se trabaja para pensar en una organización exponencial,
es un MTP Canvas o un propósito de transformación masiva. Así como lo hacemos, ¿lo has visto? Perdón. Así como lo hacemos para las organizaciones o como se hace para las organizaciones, también se hace para las personas. Es decir, personas que, como ustedes y como yo, estamos en este siglo, estamos siendo afectados o estamos siendo influenciados por todo este cambio tecnológico y las cosas que van a seguir sucediendo. Y bueno, es importante desde la mirada de estos hombres y estas mujeres que trabajan desde esa visión exponencial o con la conciencia de lo que implica una realidad exponencial, bueno, están diseñando su propio propósito o su propósito desde el punto de vista personal con esta herramienta y además para las organizaciones en las que hacen vida, para las organizaciones a las cuales asesoran, un propósito de transformación masiva. ¿Sí? Quizá tenga algunos elementos similares al árbol de la vida que les comenté, pero sí me gustaría, es decir, sí decidí compartir esta herramienta con ustedes porque es una herramienta que incluso lanzaron o relanzaron al mercado en abril de este año, perdón, el 20 de abril de este año. Ángel María Herrera, que es el escritor principal del libro, que se llama Propósito de Transformación Masiva, se llama el libro, con otro español, es un español, que decidieron escribir este libro y contar a detalle cómo es eso de diseñar un propósito de transformación masiva desde el punto de vista personal y desde el punto de vista organizacional. Entonces, considero que el árbol de la vida tal cual nos ayuda a despertar esas neuronas y a hacer reflexiones y a entender dónde estamos parados hoy, pero con el contexto que estamos teniendo y que vamos a tener, esta herramienta me pareció oportuna que poder compartírselas y que la puedan desarrollar. Luego les voy a compartir a través del equipo un lienzo vacío que pueden llenar en Photoshop o se meten en PDF, en I Love PDF y lo convierten en un editable y lo puedan desarrollar. Pero bueno, les voy a comentar qué debería ir en cada uno de los cuadrantes. Son 9 bloques donde vamos a colocar información que están divididos en 3 secciones y cada sección habla de 3 cosas en particular. La primera sección y se llena de abajo hacia arriba, así como lo ven allí. De abajo hacia arriba. La primera sección es la sección del protagonista o del superhéroe, en este caso ustedes, cada uno de ustedes, o el equipo, en este caso, si hablamos de una organización, del equipo que está liderando esa organización. Luego vamos al siguiente nivel, que es el mundo, tal cual, es ese mundo, ese ecosistema al que tú como superhéroe vas a ir a enfrentarte o vas a ir a contribuir de cierta forma como organización o como persona, ese mundo. Y lo último es el viaje o el camino que va a transitar ese superhéroe dentro de ese mundo para alcanzar ese propósito o esa estrella polar en este caso, la analogía que colocan acá al final es como una estrella polar que te va guiando en ese camino que vas desarrollando y transitando. Avanzamos. Propósito de transformación masiva, el primer bloque, el que estaba más hacia abajo, es decir, más cerca de ustedes, por decirlo de alguna manera en la imagen, es el de el protagonista, que tiene 3 secciones. Y la primera sección es los valores, se los voy a mostrar acá. Perdón. Los valores, ¿sí? Que son este diamante por acá. Luego tenemos los anhelos, esas cosas que nos gustaría alcanzar en el futuro, que queremos alcanzar. Y por último, un superpoder. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, el protagonista está, se completa, se diseña desde los valores, los anhelos y un superpoder en particular. Ya vamos a hablar un poquito más en el caso del superpoder, de algo que ustedes estuvieron leyendo, que me gustaría que compartan su visión al respecto. Entonces, cuando hablamos de valores, son valores que los identifican a ustedes, a cada uno de ustedes, que ustedes puedan colocar allí, cuáles son los valores que me identifican a mí como persona o que yo puedo, si pienso ahorita, qué me identifica, qué valores me identifican como persona o como familia o como organización, los colocan allí. En mi caso, desde el punto de vista personal, la perseverancia, la orientación al servicio, la lealtad y la transformación. ¿Sí? Me gusta en las cosas que hago conseguir o aportar alguno de estos elementos
por separado o en conjunto, desde mis acciones y desde mi visión. Luego, los anhelos, es decir, qué cosas anhelo con pasión y locura y que quizás están vinculados con la copa del árbol que conversamos temprano, hace unos minutos. Me gustaría mejorar la calidad de vida, mi propia calidad de vida y la de mi familia. Eso tiene que ver con un tema quizá de conciencia de algunas cosas que yo tengo hoy, que quizá me gustaría compartir con ciertas personas de mi familia y además, desde un punto de vista económico, acceso a algunas posibilidades. En el segundo anhelo coloqué, me gustaría hacer un posgrado en orientación vocacional y otro en prospectiva, ya se los mencionaba temprano, y me gustaría poder mudarme solo, tener mi espacio, ¿sí? Una de las cosas que me encantaría hacer es poder tener mi propio espacio en el que yo pueda decir y decidir qué es lo que va a pasar allí y cómo va a pasar. Entonces, cada uno de ustedes tendrá sus anhelos, tendrá esos valores y ahora vamos a hablar del superpoder. El superpoder es esa cualidad o ese conjunto de cualidades que les permiten a ustedes aportar valor o agregar valor a las personas que comparten con ustedes, ¿sí? En mi caso, uno de ellos es la escucha activa. Me gusta escuchar muchísimo y estoy quizá dispuesto a escuchar siempre a ciertas personas, amistades, no sé qué. Hay momentos en los que me cuentan cosas que yo no quisiera que me contaran, pero es decir, es una habilidad que tengo y, digamos, asumo las consecuencias de tener eso como una habilidad o un superpoder. Además, considero que tengo la habilidad de acompañar procesos de crecimiento y desarrollo de otras personas. Se los decía que me gusta hacerlo con grupos y es lo que he venido haciendo los últimos 8 años. También lo he hecho en momentos muy puntuales con personas cercanas y me gustaría también seguirlo haciendo. Matías, sí, los anhelos están vinculados con la copa del árbol de la vida. Otra cosa que considero que es un superpoder es que me la paso investigando constantemente, viendo muchísimas cosas que están sucediendo en la actualidad y bueno, me ven como un loco por ahí mandando mensajes, reenviando publicaciones de Instagram, entre muchas otras cosas, para conectar a las personas, que es la última habilidad que considero que tengo, es conectar a las personas con oportunidades que considero que le pueden servir, ¿sí? Esa oportunidad puede ser desde un post para llegar a una reflexión o para transmitir un mensaje clave, hasta oportunidades de formación para aplicar en algún programa de formación, en algún curso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el protagonista es ustedes pensando y describiendo sus valores, describiendo esos anhelos que tienen y cuáles son esos superpoderes. Otra forma de ver el tema del superpoder es con un Ikigai, que es como tu razón de ser, y hay una herramienta que si la googlean van a conseguir Ikigai, tu razón de ser, y en el centro, después de hablar de lo que más te gusta hacer, de lo que se te da bien hacer, de algo por lo que te pudiesen pagar y de algo que necesita el mundo, y allí vas encontrando tu vocación, vas encontrando tu pasión, vas encontrando una profesión, y todo eso conjugado te da una razón de ser, o te ayuda a descubrir una razón de ser. Y otra forma de verlo también es el elemento. Me comentaron que les enviaron un libro que se llama El Elemento de Ken Robinson. El elemento para mí es, bueno, el autor del Elemento, Ken Robinson, lo considero un mentor en toda esta locura que he venido transitando en los últimos 5 años desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de conversar sobre el propósito y sobre la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de construir y de desarrollar nuestra historia. Solo quiero comentar brevemente del elemento y me gustaría después poder leer algunas reflexiones que ustedes tengan al respecto. Sobre el elemento me gustaría decirles que si leen, si no estoy equivocado, es el primer capítulo o el prólogo, donde en la introducción, mejor dicho, que hace Ken Robinson, habla de 3 cosas en particular. Habla de las limitaciones que tenemos para conectarnos con nuestra esencia y que nos impiden efectivamente descubrir ese propósito que algunos de ustedes mencionaban por allí. No, nos falta tanto. Que algunos de ustedes mencionaban por allí. Todos deberíamos tener, o quizá todos tenemos un propósito, pero no tenemos la posibilidad de conectarnos con él. Y Ken Robinson habla de 3 posibilidades que tenemos, o 3 cosas que pasan en nuestro entorno y en nuestra vida que nos pueden alejar de eso. Les van a dar más detalles de por dónde lo tienen que enviar al final de la clase, muchachos.
Entonces, la primera es que no tenemos conciencia de todo lo que tenemos la posibilidad de desarrollar, ¿sí? El potencial humano es todavía en algunos aspectos un enigma, o si no estamos conectados con ciertas investigaciones o estamos actualizados, no sabemos la capacidad que tenemos los seres humanos para desarrollarnos, ¿sí? Habilidades distintas, las inteligencias múltiples, podemos ser músicos y además podemos ser docentes en esa área, o podemos también trabajar con la música en el mundo social, aportando valor desde otras perspectivas. Y cuando quizá estamos creciendo con algunas de nuestras familias, o incluso por cómo estaba configurada o está configurada la sociedad, creemos que todo está delimitado en ciertas, es decir, si eres ingeniero y no puedes hacer otra cosa, si eres abogado y no puedes hacer otra cosa, si eres educador, dedícate a dar clases y no estés hablando de emprendimiento ni de nada más, por ejemplo. Hay personas que piensan así, hay organizaciones que ven la vida de esa forma, y Ken Robinson considera que esa visión tan limitada de la realidad hace que nos alejemos de nuestra esencia. En segundo lugar, y está alineada con esta primera, es si tenemos la posibilidad de desarrollar todas esas habilidades, o varias de esas habilidades, podemos hacerlas o podemos desarrollarlas de forma integral. ¿Qué quiere decir? Que mientras juego fútbol en las tardes y en las mañanas voy a clase, en las noches puedo hacer otra cosa, y puedo ir poco a poco desarrollándome de forma equilibrada o de forma integral en varias de esas habilidades que yo pueda quizá decidir o escoger, o que mi entorno me brinde la oportunidad. Y por último, quizá tenemos la limitación de que no estamos conscientes de que tenemos la capacidad de reinventarnos constantemente. Una situación como la que estamos hoy, la pandemia, la cuarentena, nos ha invitado a vernos desde otros puntos de vista, reconocer habilidades, potencialidades, posibilidades que tenemos para poder avanzar y crecer, y hace 8 meses no teníamos tanta claridad de eso. Entonces, perder de vista en algunos momentos de nuestra vida que tenemos la posibilidad de sobreponernos a distintos obstáculos, también nos aleja de ese propósito, de esa esencia, que es nuestro elemento, o que es esa posibilidad o ese espacio donde podemos integrar quiénes somos, las cosas que podemos ofrecerle al mundo para que sea un mundo mejor, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, los invito a que si lo pueden leer, si no lo han leído, lo lean luego, y compartan esas reflexiones con el equipo de Hemos Ciudadanos, que a mí me encantaría poder leerlos, ya que, como les digo, es un mentor en todo este camino que he venido desarrollando. Ahora, luego del protagonista, en el MTP Canvas tenemos el mundo, y el mundo está dividido por 3 cosas: el reino, los habitantes y el reto. El reino quizás es como ese tema macro o esa área en la que nos gustaría contribuir con ese superpoder que tenemos, o con ese superpoder que creemos que tenemos. Los habitantes son las personas, quizás las características de esas personas que viven en ese reino o que se ven influenciadas por ese reino. Y por último, un reto clave, un reto puntual que yo voy a decidir enfrentar con ese superpoder para ayudar o acompañar a estas personas que están en este reino. Entonces, mi ejemplo es el siguiente. El reino es la orientación vocacional y profesional en América Latina y el Caribe. Como tema o como reino es trabajar en temas de orientación vocacional y profesional en América Latina y el Caribe. Ese es parte de mi mundo o el reino en el que me voy a desenvolver. En segundo lugar, los habitantes. ¿Cuáles son los habitantes? Bueno, de esa investigación que les comenté hace un rato, es jóvenes entre 15 y 24 años que se encuentran en contextos de vulnerabilidad en América Latina y que no estudian, es decir, no están en la universidad o no están en el bachillerato como muchos de ustedes, o no terminaron el bachillerato, y bueno, tienen quizá allí temas con un propósito de vida o algunas oportunidades de desarrollo para su futuro que no han podido identificar o que no han tenido la posibilidad de conectarse con ellas. Y el reto que me gustaría enfrentar es, por un lado, redefinir el mindset, eso es, quizá es la mentalidad o los paradigmas, redefinir el mindset de los jóvenes en América Latina, es quizá con experiencias que pueda desarrollar con distintos aliados y con distintas otras personas que estén trabajando en este tema, cómo hacer para que estos 20 millones de jóvenes puedan identificar oportunidades desde alguna carrera universitaria, desarrollar un oficio, hacer un emprendimiento, entre otras cosas.
y eso se traduciría o se podría traducir en disminuir el porcentaje de personas en América Latina, de jóvenes en América Latina que están en esta situación. NINIS es el término que usan los investigadores en el Banco Mundial, en el Foro Económico Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo para decir personas que, es decir, jóvenes o personas que no estudian ni trabajan. Y ya para ir terminando, ya nos quedan 2 láminas aproximadamente, el camino que vamos a transitar, que es aquí donde podemos identificar o proyectar ese propósito de vida o propósito de transformación masiva, que el acrónimo en inglés es MTP. Entonces, en el camino que vamos a plantear, exactamente cuáles son esas rutas o esas áreas en las que yo voy a trabajar constantemente, que puede estar vinculado quizá a una misión, que voy a hacer constantemente para lograr superar o enfrentar ese reto que planteé en el mundo o hacia el mundo, la huella que voy a dejar o la huella que me gustaría dejar en el mundo y ese propósito que es como esa estrella polar o esa visión que me va a ayudar, a pesar de lo que sea que esté sucediendo en mi entorno, en mi alrededor, me inspire o me invite a seguir avanzando. Entonces les leo por acá mi camino. En mi camino coloqué la educación para jóvenes entre 15 y 24 años en orientación vocacional y profesional. ¿Sí? Desde perspectiva es espacios de formación para jóvenes en estas edades para entender qué oportunidades pueden encontrar en el mundo desde el punto de vista académico para formarse como profesionales y desde el punto de vista del mercado laboral. ¿Qué huellas me gustaría dejar en el mundo? Por un lado, ser recordado por formar triunfadores, se los comentaba en el árbol de la vida, y por otro lado, acompañar a los jóvenes en el desarrollo de sus talentos. Esa es otra de las cosas que me gustaría desarrollar, o esa es la huella que me gustaría dejar en el mundo, una de las cosas por las que me gustaría ser recordado o el legado que me gustaría dejar. Y por último, es como lo más amplio, lo más lejano, o la visión, es el propósito de transformación masivo, es contribuir al desarrollo del talento de los jóvenes en América Latina, generando oportunidades para ellos. Esto es muy amplio, quizá puede ser como muy raro, y decir, ajá, ¿cómo lo vas a alcanzar? Bueno, dejando la huella que quiero dejar y transitando ese camino. Obviamente, para esto sí hay que plantear acciones clave, objetivos a mediano, a corto, mediano y largo plazo, pero esa es una tarea que les dejo a cada uno de ustedes, que lo puedan hacer para ustedes, porque creo que es indispensable, es fundamental, y bueno, sé que van a contar con más ciudadanos en este programa de formación en lo que viene, y conmigo también pueden contar. Esta es la herramienta de MTP Canvas. Ángel María Herrera es el que diseñó o creó este libro para dar a conocer esta herramienta, y les debo, por una parte, el archivo vacío para que lo puedan leer y un video donde el mismo creador de la herramienta cuenta cuál es la invitación a reflexionar en cada una de las áreas. Miren, ya por hoy no tengo, es decir, hasta aquí es mi presentación. Qué bueno que ya tengan el libro del elemento, qué bueno que lo puedan compartir. Sé que por allí tienen unos retos preparados, me gustaría que me apoyen con eso para compartirlo con los muchachos. Y bueno, no me queda más que estar atento por el chat si tienen alguna duda, comentario, insulto, cosas que quieran agregar. Agradecido por este espacio. Es la segunda vez que doy esta clase. Está cambiada. José Miguel y Teresa han podido ver las otras. Han cambiado varias cosas de la clase. Y bueno, espero que les haya gustado. Yo la disfruté muchísimo. Y bueno, atento a sus comentarios, dudas, y les deseo la palabra al equipo de Más Ciudadanos para que dirija ese negocio. Bueno, Gracias. gracias. Primeramente, Ángel, por acompañarnos, por estar acá. Como varias veces lo hemos dicho hoy, pero una de las cosas más importantes en la vida es la gratitud. Ángel ha sido una persona que siempre nos ha apoyado desde el día uno y en verdad nos llena de orgullo ver el crecimiento que ha tenido y cómo cada año la clase va mejorando. Y bueno, es verdad, es un honor tenerte con nosotros. Espero que hayan disfrutado de la clase muchísimo y créanme que, como todo el programa, lo importante y el éxito va a estar en que ustedes puedan aprovechar todos los materiales y las herramientas que les estamos dando a través de los profesores. No sé si Tere quiere añadir algo más acá para poder pasar a la parte de los anuncios parroquiales.
que creo que el internet de Teresa está pegado. Bueno, José, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, cuentan conmigo, saben, en distintas oportunidades y muchachos, a la orden para llevar esta clase a los espacios en los que ustedes estén haciendo vida, en colegio, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. muchas gracias, Ángel. Miren, antes de que se vayan, yo quería comentarle varias cosas. Lo primero es que tengan claro que siempre va a haber un espacio al final de las clases para responder dudas, ya sea dudas de la clase o dudas con respecto al programa. Entonces, sí, como que parte del staff hemos visto con un poco de preocupación, pero es algo bueno, que no se sientan mal, que hay como unos niveles de ansiedad muy grandes con respecto al programa, ¿ok? Y lo primero que queremos decirles es que vivan un poco la experiencia, vivan el viaje, y si estamos durante la clase, esperemos a que llegue el momento para aclarar las dudas sobre la tarea, sobre los tiempos, sobre cualquier otra cosa que tengan, y en ese momento lo conversamos con muchísimo gusto, ¿ok? Como les comentó Ángel, de esta clase va a tener una tarea que se divide en dos. Es la tarea que vale más puntos de todo el programa en cuanto a las tareas, ¿ok? O a las asignaciones. Entonces, eso lo van a recibir en el correo del lunes y lo van a recibir hoy mismo en el Classroom. Lo van a tener asignado. Ustedes pueden entregar la asignación por el correo o la pueden entregar a través del Classroom, como ustedes se sientan más cómodos. Inclusive recuerden que conversamos en la semana pasada que si hay algún tema de conectividad o problema de última hora, bueno, podemos evaluar otros mecanismos. Lo importante es que ustedes sean comunicativos y no esperen a que pase el tiempo de entrega para realizarla, para hablar del problema que tuvieron, ¿ok? Entonces, entendemos todos los problemas, tratamos de ser flexibles, pero nosotros tratamos también de premiar y honrar la responsabilidad y el cumplimiento de los tiempos. Esa tarea se va a dividir en dos, como ya les comenté. Primeramente tienen que realizar su propio árbol de vida. Lo pueden hacer a mano y escanearlo, tomarle una foto, lo pueden hacer en computadora, como ustedes prefieran. Lo importante es que lo hagan y sea entendible. Y el segundo reto, como ya por ahí alguien dijo que lo había hecho, ustedes tienen que leer el libro del elemento que ya les fue enviado en el comunicado y también se encuentra en el Drive, en el Classroom, perdón. Y tienen que hacer un resumen del mismo con un planteamiento que ya le vamos, no es un resumen, es un ensayo, perdón, con un planteamiento que nosotros le vamos a colocar allí, ¿ok? Entonces, fundamental que antes de hacer cualquier pregunta o comenzar su trabajo, ustedes revisen cuáles son las pautas del trabajo, porque en el documento que le vamos a enviar está todo bastante bien explicado, cuál es el tipo de letra, cuál es el margen, cuánto es la extensión mínima y la extensión máxima de ese ensayo, así que no se preocupen, ¿ok? Entonces, fundamental, cuando tengan una duda, lo primero que tienen que hacer es esperar a que termine la actividad. Si no hay un espacio para las preguntas, se utilizan los mecanismos, pero siempre importante leer también las instrucciones antes de hacerlo. No tenemos ninguna duda o ningún problema, perdón, en responderles todas las veces que sea necesario, pero sí queremos que disfruten la clase, que vivan el momento, porque el tema de la tarea es secundario y viene después, ¿ok? Para cada entrega de tarea ustedes van a tener 2 semanas, es decir, si esta clase fue hoy viernes, ustedes tienen que entregar esta tarea dentro de 14 días, es decir, el viernes 30, ¿ok? Todas esas fechas, si tienen algún tipo de preocupación, se quieren organizar mejor, están en el kit que les enviamos para la primera clase, ¿ok? Así que no se preocupen, tienen allí toda la información y les recuerdo, para ir cerrando, que tienen en su... van a recibir al salir de acá y en el grupo el formulario para evaluar la clase. Eso es fundamental tanto para nosotros como para Ángel. Créame que eso después le puede ayudar a él a mejorar lo que ya hizo hoy. Así que es fundamental, regálenle ese feedback tanto a él como a nosotros y no dejen de hacerlo porque además tiene una nota, ¿ok?
los formularios, y ya voy terminando con esto, tienen que ser llenados hasta el siguiente viernes como máximo. Si, por ejemplo, hasta hoy ustedes tuvieron chance de llenar el formulario de la sesión inaugural, ¿ok? La siguiente semana que vamos a tener la clase de emprendimiento, ustedes tienen hasta ese viernes a las 3 de la tarde para llenar el formulario. Y así vamos, ¿ok? Recuerden que vale nota, recuerden que es importante, no lo dejen para después, háganlo en el momento, ¿ok? Y bueno, si no hay ninguna otra duda, creo que estamos bastante adelantados y vámonos al grupo. Vamos a hacer una actividad muy breve para saber qué se llevan de la clase y ya terminamos por hoy, ¿vale? Y hay una última pregunta aquí de Andrea, si el programa está acreditado específicamente por el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica, ¿ok? Y además por la Fundación B Compar. Así que bueno, nos vemos en el grupo de WhatsApp. Gracias Ángel y gracias a todos. Y nos veremos entonces la semana que viene, que vamos a tener varias actividades importantes en el programa.